6 de la mañana, 16 minutos, a pocos días de que el presidente Gustavo Petro se encuentre con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está anunciando una ley de amnistía general para los presos políticos venezolanos, exceptuando los procesados por homicidio y narcotráfico. Esta iniciativa sería aprobada la próxima semana en la Asamblea Nacional de allá de Venezuela. Escuchemos. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. También Delcy Rodríguez anunció el cierre del helicoide en Caracas. Dice que dejará de ser un centro de detención y se convertirá en un centro social, deportivo y comercial. Recordemos que en ese helicoide denuncian haber sido víctimas de tratos inhumanos, incluso torturas. Allí en el helicoide, que anuncia la presidenta encargada Delcy Rodríguez, será cerrado y dejará de ser un centro de detención. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Por otro lado, la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, también se refirió a la amnistía para los presos políticos en Venezuela, que anunció y que escuchábamos hace unos segundos a la presidenta Delcy Rodríguez, y recalcó que se produce gracias a la presión que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos. Dice además sus deseos para que más de 700 presos puedan encontrarse nuevamente y muy pronto con sus familias. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto. 6 de la mañana, 19 minutos. Volvemos a noticias en Colombia porque la registraduría ya avaló la inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera empieza el proceso de recolección de firmas y si son avaladas se podría presentar el proyecto ante el Congreso. Mateo Piñeros. El Comité para la Asamblea Nacional Constituyente recibió el aval de la registraduría para poder empezar a recolectar las más de 2 millones de firmas que deben ser validadas para posteriormente poder presentar el proyecto ante el Congreso. Es importante recordar que esta ha sido una iniciativa impulsada por el actual gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompañó en su momento la inscripción del comité ante la registraduría y reaccionó a la decisión de la entidad, señalando se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir por vías democráticas y legales un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió. Recordemos que el mismo presidente Gustavo Petro se ha referido en diferentes ocasiones a la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, señalando que sus reformas han sido bloqueadas. Mateo, gracias. Y un nombre nada sorpresivo llega a la consulta de izquierda. Expectativa en el CNE por el futuro de Iván Cepeda, los movimientos de Fajardo para lograr una coalición de centro y el proyecto de ley de la Asamblea Nacional Constituyente, el que nos acaba de contar Mateo Piñeros. Andrés Carmona. Comencemos este rollazo político con un anuncio, el del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien confirmó cuándo se presentará al país el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, aunque aún la registraduría no ha notificado si avaló o no el comité promotor que busca recoger 5 millones de firmas. Porque también va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una constituyente que nosotros estamos promoviendo desde el gobierno nacional y que será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República, o le presentará a la ciudadanía al Congreso de la República el 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Ahora llama la atención el lugar donde el ministro Sanguino hizo el anuncio de este proyecto de ley, ya que por norma los funcionarios de su nivel no pueden participar en eventos políticos proselitistas. La Asamblea Nacional del Partido En Marcha.
Allí, en el auditorio de Compensar en la avenida 68 en Bogotá, se proclamó la candidatura del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien tal como se esperaba se decantó por la consulta del Frente por la Vida, que reúne a los sectores afines al gobierno de Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero. Cristo dejó claro que una de las importantes condiciones para participar en esta consulta dista mucho de lo que afirmó Sanguino. Necesitamos darle certeza a los colombianos y no generar más incertidumbres. Hoy la constituyente es inviable, es inoportuna, es inconveniente en medio de este clima de polarización. Esa es nuestra posición desde En Marcha y esa posición fue respetada por todos los sectores de la coalición. Pero es precisamente en esa consulta donde hay gran expectativa, porque este sábado se reunirá finalmente la sala plena del Consejo Nacional Electoral para discutir y votar la ponencia que presentarán los magistrados del Pacto Histórico, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez y Álvaro Echeverry, para determinar si Iván Cepeda puede participar en la consulta o si debe ir directo a la primera vuelta, aunque lo que dicen las fuentes es que el panorama es poco favorable para el candidato del pacto, ya que la votación estaría 6-3 o 7-2. Ahora, los que se quedan sin un posible aliado son los precandidatos del centro, que siguen tratando de lograr acuerdos para una tercera consulta como quiere Claudia López, o una coalición que vaya directamente al 31 de mayo, que es lo que desea Sergio Fajardo. En las últimas horas, el exgobernador de Antioquia se reunió con el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, y tal parece que el ambiente es favorable hacia un acuerdo. Señaló Fajardo en su cuenta de X, abro comillas: conversamos sobre la situación económica del país, el papel de la empresa y los trabajadores como motor del crecimiento y los desafíos en materia de competitividad. Nos une la defensa de un capitalismo distributivo y sostenible. También nuestra responsabilidad con Colombia para que la gente tenga una opción moderada y ganadora en las próximas elecciones. Cabe recordar que esta semana también se dio el reencuentro entre Fajardo y López, y aunque hay ánimo de reconciliación, no se tiene claro cuál será el futuro de esta alianza, que debe definir si va a consulta o no antes del próximo viernes 6 de febrero. Andrés, gracias. Y luego del Consejo de Seguridad, ya volviendo a noticias de orden público, con el ministro de Defensa Pedro Sánchez en Bucaramanga, se implementarán acciones para blindar la seguridad en la región, activando cámaras de seguridad en barrios con el fin de identificar a los delincuentes. Alex Salamanca. El sistema de vigilancias es una millonaria inversión que busca ampliar la tecnología destinada a brindar, pues obviamente, la seguridad en Bucaramanga y su área metropolitana, con una capacidad de enfrentar como tal el delito. Es una apuesta por mantener los indicadores de seguridad más favorables para Bucaramanga. Así lo confirmó el alcalde Cristian Portilla. Nosotros tenemos unos recursos propios para poder incorporarle, invertirle a las cámaras de inteligencia artificial y el EPR que vamos nosotros a invertir. Son cerca de 66 cámaras que vamos a comprar como alcaldía de Bucaramanga en 20 puntos de la ciudad, pero eso es mínimo realmente para lo que la ciudad debería necesitar. Los recursos serán asignados para modernizar la infraestructura de tecnología y garantizar equipos de capacidad operativa, pues obviamente permanente. Estas nuevas cámaras se ubicarán en sectores estratégicos, incluido en barrios de la ciudad donde se han incrementado los delitos como el sicariato. Alex, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos, y en las últimas horas salieron a la luz nuevos detalles de la captura de alias Balín, un panameño con circular roja de Interpol capturado en las últimas horas en la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez indicó que grupos delincuenciales de la capital en Antioquia prestan seguridad y logística a capos internacionales. Los detalles a Danilo Arias. Felipe, es que las autoridades en Medellín expresaron su preocupación por la evolución y el nivel de peligrosidad de las estructuras criminales que operan en el área metropolitana, al advertir que no se tratan de bandas dedicadas únicamente a la extorsión o al microtráfico, sino de grupos delictivos organizados vinculados al narcotráfico y a redes criminales transnacionales. Así lo señaló el alcalde Federico Gutiérrez al explicar que estas organizaciones mantienen alianzas con estructuras de México y con algunos grupos ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo,
Golfo para mover droga hacia otros países. Según el mandatario, ciudadanos extranjeros que llegan a Medellín lo hacen para articularse con estas estructuras y delinquir en economías ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. No solo qué hacen aquí, sino quienes los cuidan. Y los cuidan estructuras criminales de Medellín, lo que constituye en muchos casos otra renta criminal, no solo sociedades mafiosas, sino otra renta criminal que tiene esas estructuras de acá para ofrecer servicios de guardaespaldas y de cuidado a mafiosos de Así otras ocurrió, partes. por ejemplo, con el recién capturado el panameño Giancarlo Valderrama, quien tenía circular roja de Interpol y fue sorprendido en el Poblado junto a 4 personas más, 3 colombianos y un panameño, y se incautaron 3 armas de fuego y 5 teléfonos celulares. Alias Balín sería uno de los principales cabecillas de la pandilla Los San 23 o Jordan 23, estructura criminal que controla territorios en San Miguelito, ciudad de Panamá. Fue capturado con otras personas, algunos de acá, otros del sector de Acandí, y básicamente estaban realizando una cumbre mafiosa en el momento en el que fueron capturados en un apartamento en el Poblado, en Medellín. Las pesquisas señalan que Balín habría llegado a la capital antioqueña hace aproximadamente un año, periodo en el cual tenía alianzas criminales mediante el intercambio de armas, rutas y esquemas de lavado de activos, además de coordinar la distribución de drogas hacia Panamá, Felipe. Danilo, gracias. Y amaneció bloqueada la vía Buenaventura en el Valle del Cauca por cuenta del gremio de camioneros que desde ayer decidieron protestar por la falta de control en el cargue y descargue de los contenedores en el principal puerto del Pacífico colombiano. Alejandro Muñoz. Felipe, desde el mediodía de ayer, el gremio de transporte de carga inició una protesta en la vía al mar con un bloqueo en el sector conocido como La Caucana, por lo que son cientos los vehículos que se encuentran represados en el corredor vial. Según los manifestantes, la falta de organización en los turnos para el cargue y descargue de los contenedores es el motivo por lo que aseguran que esa situación está afectando gravemente su trabajo, generándoles pérdidas económicas. Ante esto se refirió Juan Carlos Ramírez, director regional de la Asociación Colombiana de Camioneros de Buenaventura. Nosotros vamos a entregar un contenedor vacío, por decir algo, a un patio de contenedores porque lo direccionaron allá. La naviera es la única autorizada para decir si ese contenedor va a patio o va a puerto. Anteriormente existían aquí lo que nosotros llamamos los operadores portuarios, que eran quienes hacían esa función. Nosotros como transportistas la única función que debemos hacer es entregar el contenedor en el patio. Ante esta situación, los manifestantes exigen soluciones de manera inmediata a las empresas del sector portuario. Mientras tanto, las autoridades decidieron instalar un puesto de mando unificado para atender el bloqueo, que además está afectando al sector del transporte y las diferentes cadenas productivas. Alejandro, gracias. A 6 de la mañana, 29 minutos, y en Montería le abrieron una investigación a un profesor que habría embarazado a una de sus estudiantes. El profesor, por supuesto, fue apartado de sus funciones por la Secretaría de Educación Municipal mientras se esclarecen estos aberrantes hechos. Alejandro Rosales. Felipe, el alcalde Hugo Kerguelén García ordenó a la Secretaría de Educación la apertura inmediata de una investigación disciplinaria a un docente de la institución educativa Patio Bonito, sede bachillerato, ubicada en la capital de Córdoba, tras conocerse una denuncia en la que indican que este hombre habría embarazado a una estudiante menor de edad. El mandatario indicó que van a acompañar las investigaciones hasta que se establezcan todas las responsabilidades. De acuerdo con la alcaldía de Montería, desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, se activaron de manera estricta y inmediata todos los protocolos y rutas de atención, priorizando la protección integral de la menor. Por el momento, la Secretaría de Educación ordenó el traslado inmediato del docente señalado, separándolo de cualquier función dentro de la institución, como medida preventiva, mientras avanzan las actuaciones administrativas y las investigaciones que adelantan los organismos competentes. Alejandro, gracias. Y más de 27.000 integrantes en grupos armados ilegales y un récord de disputas territoriales marcan el inicio de 2026 en Colombia. Un informe de la FIP advierte que la seguridad se deterioró y que el control estatal sigue cediendo en varias regiones del país. Salima Férez.
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz advierte que los grupos armados ilegales alcanzaron más de 27.000 integrantes tras sumar más de 5.000 nuevos miembros solo en 2025. Según el documento, estas estructuras crecieron un 23,5% frente a 2024, una tendencia sostenida desde 2018 que podría llevarlas a cerca de 30.000 integrantes en el corto plazo. Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz. Y el que más ha mostrado un incremento, digamos, en sus integrantes es el Clan del Golfo con un 30%. Tenemos también la sumatoria de todas las disidencias y particularmente las disidencias de Mordisco y Calarcá. Si sumamos todas las disidencias estamos hablando de casi 10.000 efectivos en los grupos disidentes, lo cual es muy dramático, digamos, en términos de estos retos de seguridad. Y por último, obviamente, está toda la sumatoria, digamos, de las otras estructuras. La FIP alerta además que en 2025 las confrontaciones entre grupos armados aumentaron un 34%, que es el nivel más alto de la última década, y que hoy 13 zonas del país están en disputa armada, casi el doble que al inicio del actual gobierno. A esto se suma el uso creciente de drones con explosivos, con 277 ataques registrados en un año y un control cada vez más fuerte sobre las comunidades mediante restricciones a la movilidad y presión sobre liderazgos sociales. Aunque las acciones de la fuerza pública aumentaron, la Fundación concluye que la respuesta del Estado sigue siendo reactiva, mientras que la política de paz total llega a 2026 golpeada por escándalos y con límites cada vez más evidentes.